Bienvenidos a apreciados estudiantes. En el video de hoy vamos a trabajar todo lo que es el manejo de una base de datos en el sistema Microsoft Excel. Vamos a mirar cómo podemos montar esos datos que ya recolectamos previamente o que vamos a recolectar en nuestras investigaciones o en nuestro trabajo. Esto nos va a ayudar a sacar síntesis de resultados o a presentar informes. Empecemos pues, entonces vamos a tener un supuesto. ¿El supuesto cuál va a ser? Tengo una investigación a la cual yo voy a trabajar, voy a terminar si fumar produce cáncer de pulmón. Vamos a hacer como el ejemplo más clásico y más sencillo para que veamos cómo es la administración de una base de datos en Excel. Entonces mi evento es cáncer de pulmón y mi exposición va a ser fumar. Entonces normalmente, como ya vimos en la materia proyecto, tenemos unas variables que posiblemente me expliquen la aparición del cáncer. Entonces voy a colocar aquí las variables. Normalmente comenzamos con las sociodemográficas. Entonces coloquemos la edad como primer variable, tenemos el sexo, pongamos escolaridad, la exposición, yo necesito saber si la persona fuma o no fuma, y si después del estudio presentó o no presentó cáncer de pulmón. Entonces por ahora solamente voy a tener estas 5 variables. Solamente voy a trabajar con estas porque es una base de datos sencilla, pero la idea es que esto lo van a aplicar a cada una de las variables que tienen ustedes en su proyecto de investigación. Entonces cuando tengo una base de datos que quiero llenar, hay varias dificultades. A la hora de llenarlas en Excel, si simplemente dejo una hoja y empiezo a copiar datos, voy a tener serias dificultades. La primera, la edad. Resulta que yo coloco RE. Cuando vaya a sacar los resultados, voy a tener dificultades a la hora de sacar una media, porque una media me dice, pero la media de RE, y tengo 100 datos. Entonces, si tengo 100 datos y por error llegué a meter texto donde tenían que ir números, no voy a poder sacar esas medidas de resumen o esos resultados como la media, la mediana, la desviación estándar. Entonces, para solucionar todos esos tipos de inconvenientes, vamos a hacer lo que llama la validación de las celdas. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a permitir bloquear los tipos de caracteres o los tipos de datos que podemos incluir en cada una de las celdas de nuestras variables. Entonces, como vimos la primera variable es la edad. Entonces, vamos a seleccionar toda la columna que tenemos en edad. Vamos a la pestaña Datos y posteriormente a Validación de datos. Aquí nos va a preguntar, bueno, ¿y qué tipo de valor quiere tener? Como no hemos validado nada, dice cualquier valor. Pues entonces yo quiero que eso sea un número entero, porque la edad, como la preguntamos, generalmente es edad en años, edad cumplida. Tengo 20, 25, 30 años. Entonces es un valor, un número entero. Puedo colocar un máximo y un mínimo. Entonces si yo estoy trabajando solamente con adultos, entonces puede ser que también cometa el error que ponga 6 años, pero hombre, son adultos, seguramente era un 60, ¿qué error pasó? Entonces, como mi supuesto es que son adultos, voy a colocar un mínimo de 18 años y máximo pues voy a colocar 99. Pues, pero puedo colocar el valor mucho más amplio para delimitarlo según qué, según lo que yo esté investigando. En la siguiente pestaña dice el mensaje de entrada, es como esa etiqueta, esa ayuda que le va a dar a la persona a entender que debe ingresar ahí. Entonces, aquí en mensaje de entrada yo le voy a colocar solo edades mayores de 18, por ejemplo. Entonces, ese texto le va a salir a él, la persona que va a llenar la base, en esa variable, en esa columna. Y con eso él va a saber que no puede introducir valores diferentes a los mayores de 18, que fue lo que establecimos en la pestaña de configuración. Y bueno, hay un mensaje de error. Porque ¿qué pasa si él introduce un valor equivocado? Entonces el programa le va a decir, lo lamento, pero ese valor no puede ir ahí. Entonces eso es lo que dice acá. Hay varias opciones. La primera es detener, o sea, que no lo permita. La segunda es que le diga, bueno, usted metió un número que no era, un valor que no era. ¿Quiere continuar? ¿Sí o no? Y la otra simplemente le dice, usted acaba de meter un número que no iba, pero no hace nada. Entonces, para nosotros casi siempre utilizaremos detener, porque la idea es eso, parametrizar la base de datos para no tener ningún dato que no nos sirva o que se haya diligenciado por error. Entonces yo de título le puedo colocar error de dato y en el mensaje le coloco la edad permitida
es entre 18 y 99. Con eso ya parametricé el valor que puede tomar que la variable y en esta columna edad. Si me paro en cualquier casilla de esa variable, de esa columna, ahí sale un cartelito y dice solo edades mayores de 18. Entonces ya solamente me va a permitir esas. Voy a colocar 6 y le voy a dar enter a ver qué pasa. Él me saca un error, dice error de dato. La edad permitida es entre 18 y 99, es lo que acabamos de parametrizar. Si yo no pongo un valor que esté en ese rango, yo no voy a poder continuar. Voy a ponerle 8, no me deja. Ahora vamos a colocar 25. Perfecto. Ya tengo el dato que necesito. Alguien por error colocó 5 años, pues porque le dio por colocar el texto también. No, hay un error. Solamente admite valores numéricos. ¿Y numéricos entre cuánto? Entre 18 y 99, que fue lo que parametrizamos. Porque se imaginan, si yo pongo años, cuando vaya a sacar después la media de la edad, ¿cómo voy a hacer si tengo texto ahí? Me quedaría muy difícil, tendría que hacer otras herramientas para poder extraer el número y sacar los datos. Entonces, por eso es importante en la creación de la base de datos tener todo esto validado. Así nos garantiza que la calidad del dato que estamos trabajando sea buena y que se minimicen la cantidad de errores por transcripción de la información a la hoja de Excel. Entonces, aquí ya tenemos varios números. Vamos a colocar hasta 15 valores solamente para llenar la base y mirar otros ejemplos. Ahí tengo 15 valores. Listo. Siguiente variable, sexo. Entonces ya vimos que teníamos una validación por números. Ahora vamos a hacer una validación, pero por texto. Entonces volvemos a seleccionar todas las casillas que me interesa validar. Generalmente yo escogería toda la columna. Aquí voy a escoger solamente los 15 datos que voy a manejar. Y vengo nuevamente a datos. Validación de datos. Esto tiene dos formas, digamos que una dinámica y una más estática. Vamos a ver las dos. Entonces en la primera volvemos a configuración, vemos que dice que me permite cualquier valor. Entonces yo no necesito cualquier valor, sino quiero una lista, porque es una lista de opciones. El sexo tiene dos opciones, o eres hombre o eres mujer. Entonces necesito esas dos. Entonces hay varias formas de colocarlo. La primera es colocar el valor que tengo que me interesa, hombre, coma, mujer, y tienen que ir entre comillas las opciones que me permite. Esa es la primera y como la más sencilla. El mensaje de error, entonces aquí le colocamos solo ingresar el sexo. Perdón, el anterior era el mensaje de entrada y el mensaje de error. Entonces, solo se admite el valor hombre o mujer. Vamos, error de dato. Lo mismo. Le damos a aceptar. Solo ingresar el sexo. Bueno, aquí hay un problema. Vemos que me saca los dos. Depende de la versión o de la configuración de Excel. Podemos tener o la coma o el punto y coma como el carácter que separa cada una de las opciones. Entonces vamos a colocar el punto y coma y le damos a aceptar. Y aquí sí ya me la separó. Listo. Entonces la coma o el punto y coma, eso depende de su configuración de Excel. Si le salen todas las opciones de corrida, quiere decir que deben utilizar la otra. Entonces en cada una de ellas ya tengo las opciones que necesito diligenciar. Con eso me garantiza que si yo copio cualquier otro texto, él me va a sacar un error. Y garantizo de que absolutamente todos los datos estén igual. Entonces, ¿cuál sería un problema? Que a veces colocamos hombre con minúscula y otras con mayúscula. Entonces, a la hora de sacar proporciones, a la hora de sacar los resultados, me dice que el 30% son hombre con mayúscula la H y el otro 20% es hombre con minúscula la H. ¿Por qué? Porque el programa de Excel no entiende que es lo mismo. Para él son dos textos completamente diferentes y por eso los grafica o los cuenta de dos formas diferentes. Ya tenemos entonces una forma
de agregar las etiquetas para una variable. Hay otra forma. Yo puedo crear en otro lado, vamos a crear otra hoja y yo la voy a colocar aquí, entonces pongámosle categorías. La variable que yo quiero tratar, la que sigue, es la escolaridad. Entonces, la escolaridad, ¿qué valores puede tomar? Ya el investigador decide cuáles va a colocar. Yo pongo aquí escolaridad. Vamos a aplicarle un poquito de suma a esto. Escolaridad. Entonces, la primera opción que yo le voy a colocar es primaria. Que los estudiantes tengan primaria o que mi grupo de investigación tenga primaria. El segundo, que tenga el bachillerato. El tercero, que tenga el universidad. Entonces, universidad. Listo. Y si quiero colocar, pues puedo colocar posgrado. Pues como un último. ¿Cuántas categorías? Ya eso lo define es el investigador. Entonces ya tengo mi variable que se llama escolaridad. Y esas son las posibles opciones que puede tomar la variable. Venimos nuevamente acá, seleccionamos todas las celdas que yo quiero validar. Normalmente, vuelvo y repito, seleccionamos toda la columna. Aquí solamente voy a seleccionar los datos que necesito. Entonces vamos a datos, validación de datos, y le voy a decir que es una lista. ¿Y dónde está esa lista? Entonces dice el origen. Doy clic en este cuadradito con la flechita, me voy hasta categorías y selecciono dónde están las opciones que a mí me interesan. Ahí las acabo de seleccionar, vuelvo a dar clic acá para que me vuelva a salir el cuadro, mensaje de entrada, entonces puedo colocar seleccione una opción. Y yo le voy a colocar error de dato. Verificar la opción. Perfecto. Y aceptar. Y vemos que me salieron ¿qué? Las opciones que tenía en la otra hoja. Es otra forma de colocarlas. ¿Por qué me gusta así? Porque yo después puedo cambiar otra. Pero resulta que agregué una nueva opción acá. Sin estudios. Eso no garantiza que me vaya a salir acá en la opción. ¿Qué pasa si agrego una nueva y quiero meterla ahí? Entonces tengo que volver a seleccionar todo lo que estaba validado, datos, validación de datos, y aquí en la configuración vuelvo a hacer clic en el cuadrito que tiene la flecha roja y selecciono otra vez todas las nuevas categorías y aceptar. Ya vamos a ver que me sale la otra opción que dice sin estudios. Con eso puedo aumentar el número de opciones que tenía previamente definidas. Entonces vamos a llenar esto acá. Bueno, en este hago la claridad, veo que las comillas las está tomando como texto. Vamos a quitarlas, que nos quede sin esas comillas. Hombre, entonces coloquemos los primeros hombre y los siguientes los vamos a poner mujer. Tengo que hacerlo con todos. Si vieron que solamente cambié uno, por lo tanto la validación no fue correcta. Me dice que hay diferentes validaciones, no importa, le digo que voy a eliminar las que tenía. Una lista, hombre, punto y coma, mujer. Y pongamos el resto que son mujeres. Bueno, y la escolaridad vamos a llenar aleatoriamente también los datos. Estos datos son los que ustedes recolectaron o van a recolectar en su investigación. Listo.
Aquí la opción de fuma sigue siendo un texto. Entonces, ¿qué posibles resultados puedo tener ahí? O sí o no. Entonces vamos a hacer nuevamente la validación, seleccionamos los datos, las celdas, datos, validación de datos, es una lista. ¿Y qué voy a colocar ahí? Sí, punto y coma, no. Son solo las únicas variables que me interesan. Entonces sí, sí, pongamos varios sí. Yo puedo seleccionarlo, también puedo copiarlo siempre y cuando, como lo esté copiando, sea exactamente igual a lo que yo definí en la validación. Cáncer de pulmón, entonces es la misma validación, seleccionamos datos, validación de datos, es una lista que tiene sí, que tiene no. Y como mensaje de error le voy a colocar error de dato. Le doy a aceptar. Seleccionamos pues entonces aquí varios sí, sí. Pongámosle que no. Listo. Vamos a colocar otras variables. Voy a colocar aquí el peso y voy a colocar la talla. Listo. Entonces aquí para el peso vamos a hacer nuevamente la validación. Entonces datos, validación de datos. Esto es un número, pero esto es un número entero. Y el peso menor, digamos que está entre 0 y 100 kilogramos, pues en este momento no repercute mucho, error de dato. Y llenemos unos valores de peso. Listo. Ahora, la talla. Es importante que no lo había dicho antes, es bueno que coloquen en las definiciones de las variables cómo estamos midiendo las variables que son cuantitativas. Que no es lo mismo el peso en kilogramos o el peso en libras, la talla en centímetros o la talla en metros. Seleccionamos nuevamente la talla, datos, validación de datos. La configuración le colocamos que es un valor numérico. Entonces sigue siendo entero porque lo coloqué en centímetros. Pero si hubiese colocado que voy a capturar la talla en metros, tendría que haber colocado decimales, porque yo mido 1.70 metros, 1.5 metros. Pero como lo que quedan centímetros, entonces dejamos nuevamente un valor entero. Entonces que no sé, la talla que sea de 100 centímetros a 250 centímetros. Y empezamos a colocar valores. ¿Sí? Ahí me pasé del valor, por eso me da el error. 126, 139, 190. Listo, entonces vamos a calcular una nueva variable que es el IMC. Simplemente es la relación que hay entre el peso y la talla. Esta ecuación que me dice que el IMC, la voy a copiar por acá, es igual a la masa en kilogramos sobre la estatura, pero en metros al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago la ecuación? Muy sencillo, coloco igual. Lo primero que tengo que hacer es buscar la celda que tiene el peso que quiero meter en la fórmula. Entonces el peso está acá, yo lo selecciono con un clic o puedo copiar F2 porque esa es la ubicación F2 donde se encuentra el peso. Ahí lo tengo. Después lo voy a dividir, entonces pongo dividido, dividido o el slash. Los metros al cuadrado. Como yo lo tengo en centímetros, entonces tengo que hacer primero una división, entonces no es problema.
¿qué hago yo? Le pongo división. Entonces, el valor que tengo acá, que es 120, lo voy a dividir en 100. Entonces ya tengo esos centímetros en metros. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por el mismo valor. Lo puedo colocar al cuadrado simplemente con la fórmula, con el simbolito de elevado, que es ese que ven ahí en la pantalla, y le pongo un 2. Esa es una forma. ¿O cuál es la otra muy sencilla? Le pongo un por, que es el asterisco, y vuelvo a copiar exactamente lo mismo, porque es un cuadrado, y le doy Enter. Entonces el índice de masa corporal para esta persona es ¿de cuánto? De 45, o sea que es un índice corporal bastante alto. Bueno, yo quiero que ese índice de masa corporal también esté para este, y como yo no quiero copiar la ecuación muchas veces, imagínense, tienen 100 datos, 100 pacientes, algunos tendrán 384 pacientes porque utilizaban la fórmula de la proporción y una prevalencia de 0.5. Entonces, repetir la misma fórmula 384 veces sería bastante tedioso. Simplemente nos paramos en la primera que acabamos de hacer, que sabemos que está correcta. Es lo primero que hay que verificar, que la ecuación sí esté correcta, porque si está mala y no nos fijamos, pues nos van a salir datos malos. Pero ya sabemos que la ecuación está buena. Entonces, aquí en la parte inferior derecha de la celda seleccionada hay un cuadrito. Cuando nos paramos ahí, vemos que el cursor cambia, se vuelve como una suma o una cruz. Damos clic y arrastramos. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo quiera que se convierta la fórmula. Entonces lo voy a colocar hasta ahí. Y si vemos, él acaba de calcular todos los índices de masa corporales para todos mis pacientes. Entonces vemos el primero, aquí en la barra de fórmulas dice que F2 dividido G2 dividido 100 por G2 dividido 100. Esa es la primera. Al arrastrar, lo que hace él, suma una y vean que queda F3 dividido G3 por 100. Si sigo bajando, F4, G4, F5, G5. Y él va cambiando de uno en uno todos esos valores. Por eso me queda bien hecha la fórmula. Con eso ya puedo tener el índice de masa corporal calculado a partir de otras dos variables. Entonces, como resumen, en este video que vimos cómo validar datos. ¿Por qué es importante validar datos? Para garantizar que la información que vamos a meter en nuestra base para nuestros análisis, para nuestros resultados, para nuestros informes sean los adecuados, que no nos encontremos con sorpresa de que, como el sexo, colocaron hombre con H y hombre con H y sin H, y cuando saquen los resultados les salgan entonces 3 sexos. ¿Por qué? Porque tenemos varias categorías escritas de diferente forma. O voy a sacar la media de la edad y resulta que alguien colocó 50 años. Entonces el programa le dice error. ¿Cómo le va a sacar una media de un texto? No se puede. Entonces, validación de datos nos permite eso, que todos los datos que yo esté ingresando sean lo más correcto posibles a la hora de presentar informes.